De la medianoche daba una conferencia de prensa en la que informaba sobre todo la alegría de haber conocido los resultados y que lo proclamaban como ganador en la primera vuelta. Ahora sí, nos vamos a continuación a esta transmisión en vivo y en directo a través de Máxima FM, pero ¿qué es lo que decía el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa? A continuación, en Central de Noticias Máxima, les presentamos un resumen de lo que fue esta conferencia de prensa. Escuchamos. No. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Estamos aquí, Gustavo Pedraza y yo, para hacer una comunicación oficial de Comunidad Ciudadana en torno al proceso electoral que terminó el día de ayer. Comienzo por agradecer profundamente, de corazón, a nombre de Gustavo, del conjunto de militantes de dirección de Comunidad Ciudadana, a los ciudadanos, a las ciudadanas que decidieron ayer darnos su respaldo, que confiaron en nosotros y que consideraron y consideran que éramos la mejor opción política para el país para darle las respuestas que requiere. Un agradecimiento que esperamos pagar adecuadamente en el trabajo de futuro que tenemos por delante. Agradecer, por supuesto, a las militantes y los militantes de Comunidad Ciudadana que construyeron un proyecto político que sigue en proceso y que creemos que es un proyecto político fundamental. Y agradecer muy particularmente a nuestro equipo de dirección, a nuestro equipo de campaña, a nuestros coordinadores departamentales, a nuestros aliados, el PRI y Chuquisaca Somos Todos, muy especialmente a Gustavo Pedraza, que me ha acompañado como candidato vicepresidencial a lo largo de estos 2 años en los que desde el 6 de octubre de 2018 estuvimos en disposición de afrontar nuestra responsabilidad con la mayor conciencia patriótica, con el mayor coraje para llevar adelante nuestros objetivos sobre los que trabajamos nuestra campaña. Dicho esto, queremos ser muy claros en la evaluación y valoración de lo que ha sido el resultado preliminar del día de ayer, que hicieron conocer 2 equipos que hicieron un conteo rápido del voto, que parece haber ratificado también la observación internacional. El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia y nos toca, como corresponde a quienes creemos en la democracia, y nos toca a quienes dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera favorable o desfavorable, reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia y decir, es un resultado que aceptamos y es un resultado que consideramos que, dada la distancia entre el primero y el segundo, no va a modificarse cuando conozcamos los resultados finales y oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, esperaremos los resultados oficiales, sobre todo para la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional y para establecer específica y en detalle lo que puedan ser ya los porcentajes, tanto para el voto presidencial y vicepresidencial, como para el voto del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero que quede claro que Comunidad asume que el resultado que conocimos ayer es un resultado que define claramente la vuelta nuestra conciencia democrática de reconocer esa realidad. En el contexto de nuestros desafíos, el pueblo boliviano nos ha encomendado un mandato. El pueblo boliviano ha votado y ha decidido el mandato a cada quien.
a Comunidad Ciudadana le ha dado un mandato muy claro: ser la cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025. Y vamos a asumir esa responsabilidad con claridad, con conciencia y con responsabilidad. Somos la cabeza de la oposición y actuaremos como tal. Sobre una realidad muy importante. Es una misión histórica construir un sistema democrático en el que la oposición tenga una voz, tenga iniciativas y lleve adelante la fiscalización adecuada. No se nos escapa el hecho de que nosotros planteamos un programa político, un programa económico, un programa social coherente, consistente, en el que seguimos creemos. Muy bien, ahí las declaraciones en conferencia de prensa de Carlos Mesa hoy en horas de la mañana. Estamos sobre las 13 horas con 22 minutos, nos vamos rápidamente hasta la ciudad de La Paz. A continuación saludamos a nuestro amigo, analista político también, Israel Quino. ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí en Máxima FM, te escuchamos. Un placer saludarte, estimada Grecia, un cordial saludo a la audiencia de la radio, y pues aquí en La Paz, todos como en todo el país hemos amanecido ya con resultados, pues podríamos decir, certeros, poco variables, y pues augurando siempre que a partir de la elección de un nuevo gobierno las cosas puedan mejorar para las familias bolivianas. Israel, ¿sorprende este resultado de la elección? En absoluto, Grecia. Yo me permití publicar hace 7 días, hace una semana atrás, tras el cuarto sondeo de opinión, una proyectiva respecto a lo que iba a ocurrir en razón de la diferencia del primero respecto al segundo, que era 1 o 2 puntos. Yo inclusive he planteado que el voto en el exterior podía resolver esa diferencia, tomando en cuenta el padrón electoral en el exterior, que daba cuenta a una población electoral argentina de más de 140.000 votos, ¿no? Y en total 4% del padrón en el exterior. Entonces, las condiciones eran realmente pues expectantes solamente para la consideración de la segunda vuelta, porque estaba muy claro que el movimiento al socialismo iba a ganar, eso lo han dicho los 4 estudios de opinión a lo largo del año. Y el único candidato que subía, ¿no? Si nosotros realizamos la revisión de las encuestas, en las últimas 3, el único candidato que subía era el señor Luis Arce. Todos los demás candidatos tenían declives. Un 12% de indecisos han tomado postura final y han decidido apoyar, como se conoce también en materia electoral, al voto al candidato ganador. No iban a apostar a una segunda candidatura independientemente de las razones programático, político, ideológicas, ¿no? Han apostado por el voto al ganador, y ya pues los resultados han sido, y eso sí puedo confesarte, estimada Grecia, que el nivel de diferencia ha sido por demás expectante, ¿no? Y ha sobrepasado cualquier cálculo que se podría hacer al respecto. Tal vez entre un 10, 12% a lo más era una predicción racional, pero sacarle por una encuestadora en boca de urna 20 puntos por Tu Voto Cuenta, una organización que agrupa otras organizaciones, incluidas universidades públicas, le da 23 puntos de ventaja. Entonces, ha sido una victoria contundente para el país, ¿no? En razón de estos dos candidatos entre quienes se disputaba en realidad la presidencia de nuestro Estado. Ahora bien, lo que debe priorizarse, estimada Grecia, en este tiempo es, tras la entrega de credenciales, primera proclamación de resultados, entrega de credenciales, transmisión del mando presidencial, debemos dar una vuelta a la página, reescribir la historia del país a partir de los errores cometidos en 14 años de gobierno. Hay que descartar aquello, aprender de esas equivocaciones, pero gobernar para todo el país. Ya basta de la polarización, ya ha pasado las elecciones, ya pasó el proceso electoral, ya no estamos entre convicciones ideológico-políticas de masistas y antimasistas, no, esto ya no estamos en este momento democrático para todavía polarizar más aún esas intransigencias. El gobierno, el señor Luis Arce con el señor David Choquehuanca deben gobernar para todo el pueblo boliviano, hayan sido o no hayan sido sus militantes, hayan votado o no hayan votado por ellos.
se gobierna para todo el pueblo. Y lo que vaya a ocurrir en los siguientes días, hasta la proclamación de resultados, en la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por supuesto también que va a ser determinante, porque deben tomarse en cuenta a las minorías representadas en el legislativo. Muy bien, Israel. Yo creo que es importante conocer sobre todo en detalle tu análisis y hay mucha especulación, ¿no? Si bien estos resultados son preliminares, ¿esto puede variar cuando se tengan los datos oficiales? Es poco probable, Grecia, porque si bien es boca de urna, es una metodología estadística que se utiliza en materia electoral para proyectar el voto a partir de los registros que tienen científicos estadísticos, no pueden variar en más de 20 puntos. Lo contrario ya sería dudar, ¿no?, de lo que hasta el momento ha desarrollado el Tribunal Supremo Electoral, que dicha de paso, yo saludo las decisiones y la manera oportuna, correcta y técnica, muy profesional que han llevado a cabo para celebrar esos comicios electorales de parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Es poco probable, sino improbable, que varíen los resultados, estimada Grecia, porque son 20 puntos de diferencia. En cualquier circunstancia, con el margen de error permisible de 3, 4%, pónganle 5, igual la barrera de los 10 puntos del primero respecto del segundo se va a mantener. Entonces es poco probable que haya diferencias sustanciales. Si bien hoy en día, en este momento, ya han pasado el 7% en el registro del cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, es porque las actas de las mesas de sufragio más cercanas a los distritos de capitales, de las ciudades capitales de los tribunales departamentales electorales, están cerca. Por eso se registra y existe tal vez una variación en el voto en razón de comunidad ciudadana que se estaría demostrando una aparente victoria, pero no está pasando ni el 10% del conteo final. Cuando empiezan a llegar las demás actas de los lugares más alejados, provincias, ciudades fronterizas, inclusive el voto en el exterior, esa diferencia ya va a ser todavía más marcada y desde luego no va a variar en lo que anoche hemos visto todos en el conteo de boca de urna. El día de hoy se buscan culpables. La oposición les dicen que no han unido, no se han podido unir y se los ve como culpables y apuntan tanto a Luis Fernando Camacho como también a Carlos Mesa. En tu percepción, ¿quién tuvo la culpa para que al final la oposición termine con estos resultados? En democracia, la pluralidad representativa a partir de las organizaciones políticas, Grecia, es saludable, ¿no? Sin embargo, las tomas de decisiones en materia político-electoral son las que yacen a la estructura final de una elección. Por el resultado de la intención de voto de 4 muestras estadísticas a lo largo del año, se han postergado 4 veces las elecciones en virtud de lo de la pandemia y una serie de argumentos ahí interpretativos, normativos. Pero ninguna ha sido favorable para de los 5 que quedaron, para los 3 últimos. En ninguna les ha sido favorable, ¿no? El señor Camacho es un líder emergente, ¿no? Es un accidente electoral producto de la crisis política. La señora Accidente Áñez es un electoral. accidente político, sí, sí. La señora Áñez es un accidente político emergente a un proceso eleccionario que finalizó con elecciones anuladas en noviembre del año pasado. Toma la transición de gobierno, se equivoca, nos enseña a cómo no se debe gobernar, con sus medidas improvisadas, atemporales, ¿no?, inadecuadas, nos enseñó a combatir la pandemia con hechos de corrupción. Entonces, estos elementos indudablemente han cansado al pueblo, han desgastado al elector para decir, cuando toman la transición, una organización política o un grupo de poder diferente a los 14 años, este puede ser el destino, y el pueblo ha interpretado aquello. Y el señor Camacho, ¿no?, que como lo digo, es un accidente electoral, pero con un rédito mínimo de ser un completo desconocido en noviembre de 2019, hoy representa la tercera fuerza política de todo el país, con una bancada representativa, minoritaria sí en el legislativo, pero representativa, lo que le podría permitir todavía tener vigencia y vida política en los siguientes 5 años, que estoy seguro va a candidatear a la gobernación
en Santa Cruz para empoderar el liderazgo regional y a partir de ahí, ¿por qué no pensar en un liderazgo nacional? Pero, señor Camacho, más allá de Santa Cruz no genera ningún tipo de preferencia electoral. Bien, sin embargo, el MAS ganó en 5 departamentos. Comunidad Ciudadana lo hizo en 3 y Camacho ganó evidentemente en Santa Cruz. Parecería que la Asamblea Legislativa Plurinacional también va a tener mayoría el movimiento al socialismo. Si la proyección en razón de la composición, por lo menos del Senado, estaría en poder del movimiento del socialismo. Habrá que ver cómo se estructura la representación de los 130 escaños en la Cámara de Diputados, 70 plurinominales, perdón, 60 plurinominales y 70 uninominales, contabilizando los 7 de las circunscripciones especiales. Pero en el mapa electoral que tú haces mención, estimada Grecia, si bien el MAS gana en 5, en los otros 4 departamentos, 3 departamentos más bien, está de segundo en votación. En Santa Cruz, donde el líder gana la agrupación Creemos, solamente le saca 6 puntos al MAS. El MAS es segundo. En Chuquisaca, Comunidad Ciudadana le saca 4 puntos al MAS. En Tarija es una diferencia igual mínima del primero respecto al MAS, que sería en este caso Comunidad Ciudadana. Entonces, en los demás departamentos, además, todavía es la segunda fuerza política más importante a nivel departamental en los departamentos en los que no ganó. ¿Esto qué implica en cuanto a la relación proporcional del voto? Bien. Que puede ser 2 senadores al primero, y si está muy pegadito el segundo, los otros 2 senadores van hacia la segunda fuerza política, ¿no? Entonces, eso va a definir la estructura de forma en la que se organiza el poder en el órgano legislativo. Ante todo esto, también se percibe de que el MAS desde el año 2005 siempre ganó en estos 5 departamentos. Ayer se vuelve a confirmar esto, que gana en La Paz, Oruro, Potosí y de igual forma gana nuevamente en Cochabamba. Se ha cuestionado mucho acerca de los resultados de las encuestas realizadas anteriormente. Hay cierta diferencia entre las encuestas y los resultados oficiales que hacen que también se genere desconfianza. No sé si podemos tener tu opinión referente a esto, Israel. Sí, en realidad los estudios, las muestras estadísticas obedecen a un criterio científico, pero ¿cuál es y a qué habría que atribuirle siempre con la buena fe a las empresas encuestadoras la variación? Primero, el efecto de la pandemia no les ha permitido relevar la información de manera debida y con precisión. Y el segundo, que era no presencial, es decir, que a título de encuesta telefónica han equivocado sus proyecciones. De manera permanente, si revisamos los anteriores procesos eleccionarios, de igual forma, entre 5, 6 y 7% han tenido sus márgenes de error, ¿no? Pero ahora, con lo que ha ocurrido en relación de este proceso eleccionario, pues ni siquiera han aproximado en los últimos estudios de opinión lo que ha pasado en el día de votación a título, por supuesto, de boca de urna, ¿no? La mayor diferencia que le dieron entre el primero y el segundo fue, por supuesto, entre 8 y 9 puntos, no más. Pero vean ahora, 23 puntos de diferencia, ¿no? Entonces ha marcado realmente una decisión, una variación importante, ¿no? Pero habrá que atribuir a los factores de relevamiento de datos, la pandemia, los no presenciales y todo aquello. Sin embargo, la proyección estadística, con el último estudio hacia la cuarta muestra de opinión, ya se tenía marcado, ¿no? Por eso yo me permitía inclusive publicar en mi cuenta que había que descartar la segunda vuelta y que había ganador en primera vuelta. Así es, no hay segunda vuelta, ya se tiene un ganador en las elecciones realizadas el día de ayer. Ahora la gente solo se pregunta, ¿quién gobernará? ¿Lo hará Luis Arce? ¿Lo hará Evo Morales? Y creo que esto va a quedar en el interrogante de muchos bolivianos mientras vayan pasando los meses y los años para saber cómo se lleva adelante también este gobierno. Si quieres acotar algo más, adelante por favor, Israel. Sí, Grecia, el pueblo boliviano eligió 2 gobernantes, el señor Luis Arce y el señor David Choquehuanca. Si el señor Morales retorna al país, lo hará en su condición de líder político de la primera fuerza política del país, por supuesto, pero no en condición de gobernante, porque el pueblo eligió en las urnas, el soberano ya delegó su confianza de voto hacia los 2 candidatos del binomio presidencial. Independientemente de lo que ocurra, si es que retorna o no el señor Morales
a Bolivia, está en su derecho. No podemos restringirle la libertad de residencia, permanencia o circulación del país y nuestras fronteras. Si tiene algún pendiente judicial, deberá asumir defensa en virtud de los principios del debido proceso y otros en materia judicial. Pero ya debemos evitar, Grecia, ¿no? Que se continúe esa polarización entre estos y nosotros los anti-estos, ¿no? No, ya no más, hay que dar la vuelta a la página, escribamos una nueva historia, que la izquierda política que ha vuelto a tomar el poder reescriba, se reinvente en la historia política del país y asuma una decisión de gobernar para todos sin menoscabar la importancia de las minorías. Así ganamos todos, recuperamos la democracia, esperemos la proclamación de resultados finales para decir con total certeza que tras la eventualidad del año 2019, los bolivianos, a partir de las urnas, recuperamos nuestra dignidad democrática. Muchísimas gracias, Israel, por tu tiempo. Agradecido, estimada Grecia. Bendiciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos junto a Israel Quino, analista político desde la ciudad de La Paz, hablando de los resultados preliminares que se han dado ayer en boca de urna. Sin embargo, estos no van a cambiar o no van a hacer variar mucho los resultados oficiales. Bolivia ya tiene un presidente y fue elegido ayer por todos los bolivianos. 13:37 en todo el país. Hacemos una pausa publicitaria y cuando regresemos continuamos con más.